Antes de nada, agradecer a todos los presentes en la sala, a los equipos de interpretación, técnicos, a los ujieres. Es un placer contar con todos vosotros en esta conferencia donde vamos a tratar dos temas muy importantes sobre nuestra democracia y nuestros derechos fundamentales. La pandemia de COVID fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020. En marzo de este mismo año, los gobiernos de Europa empezaron a tomar decisiones y medidas para las que no conocíamos precedentes y que tan solo unos días antes nos hubieran parecido completamente inverosímiles. Indicaciones de confinamiento, cierre de negocios, calles vacías, policías patrullando para conseguirlo, aislamiento de pacientes, urgencias bloqueadas por un volumen de pacientes inmanejable, sistemas de salud que no dieron respuesta, quizá lo más doloroso, ¿no?, a todos los ciudadanos, especialmente grave, ¿no?, el tema de las personas mayores en las residencias. Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Sin embargo, merece la pena reflexionar en profundidad y con espíritu crítico, ya que la realidad es que muchas de estas medidas se decidieron sin seguir procedimientos democráticos. Un informe de esta casa describe cómo ha sido frecuente que los gobiernos, los poderes ejecutivos limitaran el papel de los parlamentos, que no les dejaran cumplir su función de control. Este mismo informe señala, en el caso de mi país, que utilizaron procedimientos extraordinarios para aprobar leyes referidas, 22 decretos leyes, incluso para regular aspectos ajenos a la pandemia y que tampoco parecían urgentes. Estas prácticas dejan claro que la gestión de la pandemia ha erosionado los procedimientos que garantizan el orden democrático. Sobre este tema hablaremos en este primer panel. Contaremos con 5 eurodiputados que han estado implicados en el respeto y el cumplimiento de los procesos democráticos en sus estados y también aquí en el Parlamento Europeo. Robert Ross, vicepresidente del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, forma parte del partido político Ya de Países Bajos. Gracias, Robert. Christine, miembro del Grupo Identidad y Democracia, forma parte del partido político Alternativa para Alemania. Gracias, Christine, por estar aquí. Iván Vilibor Sinkic, miembro no inscrito, pertenece al partido político Clave Croacia. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos hoy aquí. Y también tendremos la suerte de recibir, si todo va bien, porque hoy es día de pleno y entonces estamos intentando hacer compatibles las intervenciones que tenemos en la plenaria con esta conferencia. También asistirá Jorge Buxa de Villalba, pero a lo mejor vamos a ir viendo cómo vamos organizando el programa haciéndolo compatible. Empezamos, por lo tanto, con Robert Ross. Es de los pocos eurodiputados que es un emprendedor. Trabajamos juntos en la Comisión Especial de COVID. De hecho, es el coordinador del grupo al que los dos pertenecemos, ECR. Es un placer contar contigo. Rob ha cuestionado cómo se ha llevado a cabo la gestión de las vacunas COVID y ha defendido los derechos fundamentales de los europeos al ser obligados a vacunarse. Gracias, Robert. Te doy el turno de palabra. Thank you so much, Margarita. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Señoras y señores, es un honor para mí poder hablar aquí. Es importante hablar de la protección de nuestros derechos fundamentales en nuestras democracias. Y quiero dar las gracias a Margarita, a Virginie también, aunque va a intervenir después ella en la parte principal de la reunión. Espero que luego pueda estar con nosotros. Gracias a todos por haber organizado este evento. Yo soy coordinador del grupo ECR en la Comisión COVID y hemos tenido muchas audiencias, hemos oído muchas presentaciones, pero los oradores invitados no siempre defienden los derechos fundamentales y la democracia. Lo que hemos visto durante la pandemia ha sido una falta de debate abierto, de debate público y de libertad de expresión. Los que teníamos una opinión distinta a la narrativa oficial
presentada por nuestros gobiernos, simplemente hemos sido anulados. Pero incluso científicos, especialistas, médicos, reputados, en fin, todo el mundo que tenía una voz discordante ha sido acallado. Para mí ese ha sido el principal problema de todos, porque durante la pandemia, al principio de la pandemia, nadie sabía qué iba a ocurrir. Todo era nuevo para todos. Y lo que se quiere evitar es que se silencie a la gente, porque es importante averiguar entre todos cuál es la mejor forma de salir de la pandemia. Y era importante escuchar a todos. El problema es que eso sigue existiendo y lo vemos en esta comisión parlamentaria COVID de este Parlamento. Y es que solo las personas que tienen la opinión aceptable son invitadas. Los críticos, las voces críticas no son bienvenidas. Esta es mi opinión. Hasta la fecha, a lo mejor es prematuro como para decir que es una comisión decorativa. Pero si vemos, por ejemplo, el sector de la aviación, ellos quieren aprender de los errores. Quieren evitar un siguiente accidente cuando ha habido un accidente aéreo, ¿verdad? Lo que hacen en el sector de la aviación, por poner ese ejemplo, es intentar averiguar qué ha salido mal en cada caso, sin echar culpas a nadie, pero qué ha salido mal, culpa del piloto, culpa del avión, para evitar errores en el futuro. Bueno, pues yo presento esta metáfora porque yo había esperado que hubiera ocurrido lo mismo con esta comisión parlamentaria sobre la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, lamentablemente, hasta la fecha no ha sido así. Espero con muchísimo interés escuchar después a nuestros compañeros españoles de Liberum, porque sabemos que la democracia es un sistema en el que el poder lo tiene el pueblo, ya sea directamente o a través de unos cargos electos. Eso quiere decir que todos los individuos tienen voz y voto en cuanto a lo que hace su gobierno y cómo su gobierno protege sus derechos y libertades. Sin embargo, no siempre se están garantizando esos derechos y libertades y nos corresponde a nosotros defenderlos. Uno de los derechos más importantes que tenemos que proteger es el derecho a la libre expresión, a la libertad de expresión. Es decir, que todos tenemos la oportunidad de presentar nuestras opiniones y creencias por muy impopulares que sean. Y hemos visto que es justamente lo que no ha ocurrido durante la pandemia. No solo es esto un derecho fundamental, sino un pilar de una democracia sana. Sin la posibilidad de expresar de forma libre nuestras opiniones, nunca podríamos participar de forma completa en un proceso democrático. Nuestros gobiernos nunca podrían tomar decisiones basadas en datos. La libertad de expresión ha sido sometida a muchos ataques en nuestras democracias en estas últimas décadas. Hay palabras que ya no podemos pronunciar, hay pensamientos que ya no podemos expresar, hay temas que se han convertido en temas tabú. Sin embargo, durante la pandemia, esto que ya existía se acrecentó. Durante la pandemia de la COVID-19, la censura fue una amenaza al debate abierto y público, de hecho, que es algo que debería ocurrir en la democracia. Las publicaciones públicas sobre vacunas o sobre la época de la pandemia en que no podíamos abandonar los hogares fueron retirados de Internet. Yo tuve que pagar 3.000 euros a un abogado porque yo pensaba llevar un caso a los tribunales, pero bueno, al final, no sé, la causa me costó mucho, pero bueno, los principios cuestan dinero. A veces Facebook, Instagram también retiran publicaciones. No me parece que eso ayude a la democracia. También debemos proteger la privacidad. Es decir, que todos tenemos derecho a mantener nuestra información y actividades personales privadas, a no ser que optemos por hacerlas públicas. El certificado de vacunación COVID, el pasaporte COVID, era justamente lo contrario. Había que divulgar información personal y privada para poder hacer básicamente cualquier cosa en el ámbito público. Pero es que además era una forma de obligar a
que aceptáramos nuevas infraestructuras digitales. Este año la identidad europea digital se va a presentar y en los próximos años tendremos monedas digitales europeas. Desde luego es un invento problemático. Que garantiza que los gobiernos y todas las redes que subyacen a los gobiernos van a usarnos para manipular, para controlar el comportamiento social de nuestras poblaciones, para que seamos, por ejemplo, más ecológicos, más respetuosos con el clima y ese tipo de cosas. Esto va a tener un impacto enorme en nuestras democracias. Y para acabar, tenemos que recordar que nuestras democracias son transparentes y que hay rendición de cuentas. Eso quiere decir que los gobiernos deben ser abiertos y transparentes y honrados en cuanto a sus actividades y deben tener que rendir cuentas de lo que hagan. Y eso requiere que tengamos nosotros acceso a la información de lo que esté haciendo nuestro gobierno y que podamos pedirles a los cargos públicos que rindan cuentas. En la Comisión COVID de este Parlamento estamos haciendo lo posible para aumentar la transparencia y para que la Comisión Europea rinda cuentas. Pedimos transparencia en cuanto a los contratos de compra de vacunas, pero solo nos permiten ver unas páginas de los contratos donde casi toda la información se ha anonimizado. Totalmente inútiles estos documentos. Es justo lo contrario de la transparencia. Queremos que la señora von der Leyen testifique en cuanto a aquellos mensajes SMS con Pfizer, con el señor Bola, el director de Pfizer. Es difícil porque algunas partes, y Virginie Duron no está aquí, pero bueno, por no nombrar a los partidos políticos como el PP y Renew, están intentando cubrir esas historias. Para concluir, señoras y señores, la protección de nuestros derechos y libertades es fundamental para que haya una democracia sana y está en manos de todos nosotros ser cautelosos y vigilar esos derechos y trabajar para conseguir que nuestra democracia sea justa y transparente. And for me, this means that healthy people should not be locked up and no more curfew. For me, this means that one has the right science. And we just had this week, what I'm holding here is a study, and it's titled The Effect of Communication and Disinformation During COVID-19 Pandemic. And yes, here and there, they do actually admit, yeah, there have been violations of fundamental rights, but it wasn't all that bad and it was necessary. Now, whenever you do infringe on fundamental rights, it has to be appropriate, it has to be necessary, and it has to be, within the means of reason. But it wasn't. None of these things were reasonable, and they weren't even necessary. Like I said, this mRNA shot does not prevent anything. So why would people be ostracized for that? Interesting, it's calling even in here to, in the future, criminalize the dissemination of false information. So that's where we're at today. And ladies and gentlemen, to be criminalized for, I don't know, spreading false information, that sounds a lot like the Middle Ages, doesn't it? What will we have next? Will people be tortured so they rescind their statements or else? Is that what this place is all about? I don't know. I show you something else. This. You know what's in here? We have all studies, all research that was done in this place to pretty much Europeo. Básicamente con el único objetivo de justificar todo lo que se había hecho ya, lo que se le había hecho a los ciudadanos no solo de Europa, sino de todo el planeta. Y de forma más concreta, y por eso insisto siempre en lo mismo, en las democracias occidentales, porque vamos a ser francos, si lo hace China, pues a mí no me sorprende. Bueno, pues si son un régimen totalitario, yo tampoco espero nada mejor de los chinos. O Corea del Norte, pues lo mismo.
pero sí que yo me esperaba algo mejor de las democracias occidentales. Y claro, viendo este tocho de estudios, es que yo no sé ni cuántas páginas tiene, pero ya me entienden. Ellos intentan justificar todo lo que se hizo. Y tengo que decir que esto no es nada más ni nada menos que un ataque contra todo aquello en lo que nosotros creemos, valores fundamentales, democracia, Estado de Derecho, libertad, libertades individuales y la libertad de elegir, de decidir. Estamos sufriendo un ataque, señoras y señores, contra todas estas cosas. Y cuando se publique el informe de esta comisión parlamentaria de la pandemia, bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hacer comentarios al borrador de ese informe. A mí me gustaría que cuando se publique, digo, ese informe haga un llamamiento para que se cree una comisión de investigación. Necesitamos una comisión de investigación porque, claro, no tenemos nosotros competencias para hacer nada en este comité o en esta comisión. Hablamos y hablamos y cuando el señor Borland no se presenta, pues no viene y ya. Y si Ursula von der Leyen decide que no piensa aparecer, pues no aparece. No tenemos competencias. Necesitamos de verdad una comisión con competencias. En mi opinión, eso solo se puede conseguir si se exige que se cree una comisión de investigación, que es lo que mis compañeros y yo seguiremos solicitando y demandando, porque yo estoy convencida de que la gente se merece unas respuestas a estos interrogantes y somos nosotros los que tenemos que dar respuesta y haremos todo lo posible para darle a la ciudadanía las respuestas que se merecen. Gracias. Gracias, Cristín. Pues así haremos, ¿no? Trabajaremos juntos para poder dar a los ciudadanos, ¿no? Pues el servicio que merecen, es darle las respuestas pues, a estas preguntas que muchos se hacen. Doy paso a Jorge Buxade Villalba. Ha podido llegar del Pleno. Es miembro de la mesa del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos y jefe de la delegación española de Vox. Hoy hablará sobre las dos sentencias del Tribunal Constitucional presentadas por nuestro partido, por Vox, en contra de los irregulares estados de alarma declarados en España por el Gobierno. Muchas gracias, Jorge. Sí, gracias a ti, Margarita. Hablaré en español. Gracias, Margarita, y perdonen el retraso. Yo aplico en política una de las máximas que invocó el primer ministro Orbán en un famoso discurso hace unos meses en el que dijo, parafraseando la cita del Evangelio y añadiendo, dice, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y a los científicos lo que es de los científicos. Y por tanto, yo como político en cuestiones científicas no me manifiesto, pero sí voy a hablar de lo que sucedió en España. Como ustedes saben, una vez se declara esa pandemia mundial, por parte del Gobierno en España se declara el llamado estado de alarma. De forma muy breve, porque son 5 minutos, voy a intentar sujetarme. En España hay 3 regímenes de limitación de los derechos fundamentales: estado de alarma, excepción y sitio. Lo que caracteriza a uno y otro es que el estado de alarma solo permite la limitación de los derechos fundamentales, mientras que los estados de excepción y sitio son los que permiten suspender el ejercicio de derechos fundamentales. Consecuencia de ello, el primer estado, el de alarma, el que solo permite limitar los derechos fundamentales, puede declararlo el Gobierno, que queda obligado cada 15 días a solicitar la prórroga al Congreso de los Diputados, el Parlamento, donde reside la soberanía del pueblo español. Los estados de excepción y sitio sí permiten suspender derechos fundamentales, pero ya el Gobierno no tiene la exclusividad, sino que requiere la intervención del Congreso de los Diputados como órgano soberano de la nación. Bien, pues lo que hizo el Gobierno es saltarse por los aires lo establecido en el artículo 116 de nuestra Constitución y la ley que desarrolla, que es una ley del año 81 y por tanto una ley buena, porque cuanto más lejanas sean las leyes en el tiempo, son de mejor calidad. Eso tenemos que tenerlo todos en cuenta. El único partido político, y esta es una de las primeras conclusiones, de todos los partidos que hay en el
Parlamento español, el único partido que se opuso a la eficacia de estos estados de alarma como medios para suprimir derechos fundamentales fue Vox. Vox interpuso 2 recursos de inconstitucionalidad que celebramos el Tribunal Constitucional haya estimado, aunque no podemos celebrar que el Tribunal Constitucional no los haya estimado totalmente, sino que haya hecho malabarismos jurídicos como suelen hacer los tribunales de carácter político, como es el Tribunal Constitucional. Al final, en suma, yo no sé si exactamente es el Estado más restrictivo de todos los 27 Estados miembros, pero sí que recuerdo, y los españoles que están aquí presentes saben que fuimos absolutamente confinados. Yo recuerdo que en Bruselas los asistentes de la delegación y del grupo parlamentario podían salir a pasear por las calles de Bruselas. En España teníamos hasta prohibido el pasear por las calles con la familia o individualmente durante la parte más dura. Vox interpuso un recurso invocando la suspensión ilegal, la limitación de los derechos fundamentales de libertad de circulación, libertad de residencia, por supuesto el derecho de reunión, porque estaba hasta prohibido el tener reuniones familiares, la libertad de asociación, las libertades políticas, la libertad de educación, porque se puso fin a la educación presencial y finalmente incluso la libertad religiosa, por cuanto se procedió a limitar la actividad de los que confiesan la fe cristiana de acudir al culto. Bueno, pues hay 2 sentencias, efectivamente, una primera sentencia de 14 de julio de 2021, donde aclara perfectamente la diferencia entre unos y otros estados y concluye que los derechos que realmente fueron vulnerados por el gobierno de la nación, un gobierno conformado por el Partido Socialista y el Partido Comunista, restringieron la libertad de circulación en su forma de libertad de residencia y, por otra parte, la ampliación de las competencias del ministerio correspondiente, que pudo incluso no solo, o se le habilitaba la posibilidad no solo de prohibir la libertad de empresa en la práctica, porque se cerraron todos los negocios, salvo unos determinados, sino incluso de ampliar esas restricciones en contra de la ley. Y una segunda sentencia de 27 de octubre de 2021, donde el Tribunal Constitucional declara también inconstitucional los siguientes estados de alarma dictados por el Gobierno por incumplir la obligación de rendir cuentas. La obligación que tenía el Gobierno de la Nación de explicar las medidas cada 15 días ante el Congreso de los Diputados y someterse al enjuiciamiento de los políticos. Quizá el señor Sánchez en esto siguió el modelo de la Comisión Europea, que consiste en no rendir cuentas a nadie y ser absolutamente huérfano de transparencia. Y con esto voy a concluir, porque nos sirve este segundo estado de alarma para una reflexión política de mayor calado. Y es que el gobierno de España aplicó la llamada cogobernanza. Es decir, el gobierno de España, según la Constitución, es el competente para acordar el estado de alarma y para adoptar las correspondientes medidas. ¿Y qué hizo Sánchez? El presidente socialista tiene muy buena prensa en Bruselas y que es nuestro trabajo socavar su buena prensa. Lo que hizo el presidente Sánchez es delegar todas las facultades en los presidentes regionales. Esto el Tribunal Constitucional dice que, por supuesto, no se puede hacer, pero nos sirve como lección de cómo las instancias políticas, y muy especialmente el riesgo lo tenemos con las instancias internacionales, por supuesto, las instituciones de la Unión Europea y, por supuesto, todos los organismos y agencias que caen dentro del sistema de Naciones Unidas, pueden acudir a esa fórmula, que es declarar algo que produce efectos y luego delegar la gobernanza en los Estados miembros de la Unión. Con lo cual, ni los Estados miembros de la Unión responderán porque ellos no han adoptado la decisión, ni responderán las instancias internacionales porque nadie puede exigir la responsabilidad al secretario general de la ONU o al secretario general de la Organización Mundial de la Salud. Es un riesgo político muy grave, muy serio, que partidos y opciones políticas patriotas, conservadoras,
deben, por supuesto, reiterar, no solo en esta cuestión tan concreta del COVID, sino en general para cualquier medida que provenga de una organización internacional y que se pretenda imponer sobre los ciudadanos de nuestros países. Muchísimas gracias, Margarita, y nada, pues perdonad de nuevo otra vez el retraso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por subrayar ese riesgo, ¿no?, en el que estamos incurriendo, ¿no?, confiando pues, nuestra soberanía o cediendo soberanía, como vemos aquí continuamente en la institución europea, pues, a la Unión Europea y a instituciones superiores pues, que no tenemos muy bien claro pues, cómo pedir las responsabilidades. Iván Vilibor-Sinnick ha defendido también que las vacunas COVID no debían ser obligatorias. Ha hecho declaraciones en la Comisión COVID reiterando este problema en Europa y en el mundo y cómo, a pesar de que en la Comisión COVID nos insisten en que no es verdad que han sido obligatorias, pues decidimos que sí que es verdad que las autoridades han obligado masivamente a obligar a toda la población y cómo la calidad de estos productos pues no era la esperada ni la presentada, ¿no? Gracias, Iván. Tienes tu turno de palabra. Thank you very much, dear colleagues. Gracias. Gracias, señora de la Pisa. Es un honor estar hoy con todos ustedes. En esta locución voy a explicar cronológicamente lo que ha ocurrido y cuándo se vieron en peligro los derechos fundamentales. Y luego les daré un ejemplo muy positivo de un fallo del Tribunal Constitucional, no de mi país, de Croacia. Nuestro Tribunal Constitucional no fue de gran utilidad, era muy parcial, estaba del lado del gobierno croata. Pero creo que es muy positivo que haya procedimientos judiciales y sentencias judiciales numerosas en todo el mundo. Cuantas más mejor. Y yo felicito a España, por ejemplo, por haber conseguido tal enorme victoria jurídica en relación con los confinamientos. Durante la crisis de la COVID experimentamos una de las denegaciones más importantes de derechos fundamentales. Se inició con los confinamientos en el 2020, pero la situación empeoró cuando productos médicos experimentales nos fueron impuestos. Yo estuve presente personalmente a principios del 2021, creo que fue en febrero, 25 de febrero, en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente. Participaron 7 directivos de 7 grandes farmacéuticas que vinieron a explicar el tipo de productos que estaban elaborando, diciendo que tenían un nivel de eficiencia del 95%, algunas incluso más. Pronto vimos que el porcentaje era muy inferior y para un periodo de tiempo mucho más breve de lo que habían avanzado. Y lo que habían avanzado, lo habían avanzado en base a sus propios ensayos clínicos. Unos días después de esa reunión llamé a la EMA, la Agencia de Regulación, y les pregunté, bueno, ¿alguno de estos ensayos clínicos ha sido confirmado por alguna organización independiente, por una universidad, por algún científico? Y me dijeron que no, que todo lo que tenían, que todo aquello en base a lo que habían autorizado esos productos era lo que les habían dado las empresas. Es decir, que habían autoeliminado la regulación. Pasamos pronto de esa eficacia del 95% a la defensa de una quinta, de una sexta dosis en algunos países, lo que demuestra lo eficaz que eran las vacunas. Fraude enorme. Si uno va a una tienda y se compra un Apple y llega a casa y ve que no funciona, pues ha sido engañado. Uno ha sido engañado. Bueno, pues esto es lo que ocurrió a muy gran escala. Afectó a muchísima población, costó muchísimo dinero. Y lo que pudimos ver hace unos meses es que tanto la Comisión como las farmacéuticas sabían desde un principio que sus productos no eran lo que decían ni lo que defendían que eran. Por lo tanto, es un delito.
Así de sencillo. Y ahora habrá que ver si se salen con la suya o no. De eso se trata. Tenemos que hacer, por lo tanto, llevar ante los tribunales todos los casos que podamos. Entonces, en lugar de pedir rendición de cuenta a estas empresas por haber manipulado los datos, en cuanto a esos productos de calidad cuestionable, la Comisión y los Estados miembros decidieron echar la culpa a los que ni siquiera se habían puesto ese producto. Les acusaron de segregación, nos forzaron a los confinamientos, campañas salvajes durante mucho tiempo. Luego están los derechos de los pacientes. Los médicos tienen que conocerlos. Si a uno le prometen, aunque haya una vacuna de eterna juventud, no nos pueden obligar a tomárnosla. No nos pueden, pero parte de la comisión se olvidó de que no nos podían obligar. Sobre todo con algo que era plenamente experimental. La comisión quería obligar a consumir esos productos, pero los datos científicos con los meses iban demostrando cada vez más que esos productos no eran la panacea, no coincidían con lo que se había prometido. Y al final propusieron un pasaporte COVID obligatorio para todo, para entrar en los espacios públicos, para ir a trabajar, incluso para entrar aquí en el Parlamento Europeo. Nosotros, eurodiputados, no pudimos desempeñar la labor para la que los ciudadanos nos habían elegido. Los parlamentos nacionales también perdieron muchos poderes. Es lo que ocurrió en Croacia, por ejemplo. Todo el poder, por ejemplo, con respecto a la reglamentación de la crisis del coronavirus, que se asignó a la sede de protección civil, algo inconstitucional. Y todavía no hay una sentencia, no ha habido un fallo que declare que ha sido inconstitucional. Los derechos, las libertades han sido secuestrados durante 3 años por parte de gobiernos corruptos y por un grupo de burócratas que de hecho no habían sido elegidos. Nosotros, en cambio, sí, hemos sido elegidos por los ciudadanos. Y se atrevieron a oprimir a los ciudadanos de Europa. Es como si tuviéramos que pagar un dinero por recuperar nuestras libertades, nuestros derechos, algo inaceptable. Finalmente, en octubre del 92, un ejecutivo de Pfizer dijo que la empresa no había probado si la vacuna de la COVID-19 podía interrumpir la transmisión del virus antes de lanzar esa vacuna. Y básicamente eso es lo que hemos estado alegando desde el principio, confirmando lo que los datos científicos están demostrando, lo que nos ha demostrado la realidad después de tanto tiempo. Ayer, en la comisión COVID, celebramos un debate sobre el impacto de la pandemia en los derechos fundamentales, en la democracia. Los burócratas intentaron una vez más no responder a nuestras preguntas e intentaron defenderse. Pero hoy los ciudadanos saben que fue puro negocio y control. Sin embargo, yo estoy muy orgulloso de a dónde hemos llegado. Nos acercamos a la victoria con nuestra dignidad y los derechos de los que disfrutamos. Y voy a decir que yo confío mucho en una conferencia de prensa que como grupo hicimos aquí diciendo que los derechos humanos no se han cancelado, los derechos fundamentales no han sido suprimidos, no han sido eliminados, siguen ahí y simplemente tenemos que exigirlos, que se apliquen y que las mentes totalitarias que quieren quitarnos esos derechos retrocedan. Y yo espero que un día todo esto tenga consecuencias jurídicas, todo lo que ha ocurrido. Nunca cedimos, nunca nos rendimos y gracias al esfuerzo colectivo estamos acabando con estas irregularidades y esta manipulación. Y por último, quiero acabar con una historia positiva de un país vecino a Croacia, Bosnia y Herzegovina, en cuanto a la protección de los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina tomó decisiones notables. Otros tribunales constitucionales deberían de sentirse avergonzados por no haber estado a la altura.
Hace 2 años, el Tribunal Constitucional declaró que era obligatorio llevar mascarillas y se restringieron los movimientos, la circulación. Ese fue el primer caso que se llevó a los tribunales, finales del 2020, principios del 2021. Y el año pasado, en febrero de 2022, tras una apelación de un abogado, el Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina tomó una decisión declarando que el certificado COVID era inconstitucional y que la vacuna obligatoria también era inconstitucional, diciendo que se introdujeron por parte de un grupo muy limitado de poder ejecutivo, que no puede hacerlo, no podía hacerlo. Eso es lo que decidió el tribunal. Esa decisión la tomó el Gran Tribunal del Tribunal Constitucional, formado por varios jueces nacionales. Es el organismo del tribunal con más poderes, con más legitimidad. El tribunal, explicando ese fallo, critica también al Parlamento. ¿Cómo pudieron permitir que el Ejecutivo, cómo pudieron permitir que violara la democracia en el país, los derechos fundamentales? El tribunal criticando al Parlamento. Qué valientes. En función de ese fallo, los que desobedecieron a esa decisión tendrían que ser perseguidos en virtud de la legislación penal y sentenciados de entre 6 y 5 años de cárcel. Y en la explicación de esa sentencia encontramos la base jurídica de la misma y citan al Tribunal de Nuremberg y la legislación penal internacional, la que existe justo después de la Segunda Guerra Mundial y que rige el uso de productos médicos experimentales y experimentar en seres humanos. El Tribunal de Nuremberg y la resolución 2361 aceptaron los argumentos que figuraban en la explicación de ese fallo del tribunal. El Tribunal Constitucional ordenó a las autoridades públicas a actuar de forma inmediata y a armonizar sus acciones y actividades en función de la decisión del Tribunal Constitucional y del Convenio de Derechos Humanos. Bosnia-Herzegovina, que no es miembro de la Unión Europea, basa su decisión en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y al mismo tiempo muchos tribunales de la Unión Europea están ignorando esa sentencia. Es una gran victoria contra la segregación y la discriminación y demuestra lo que se puede conseguir si estamos unidos. Por eso felicito a España, felicito también a Bosnia-Herzegovina por este ejemplo de protección de los derechos fundamentales, humanos y constitucionales. Es una lección de la que muchos en Europa podrían aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por este ejemplo, ¿no?, de independencia del Poder Judicial. Gracias por el ejemplo de independencia del Poder Judicial, ¿no? Hemos visto cómo en otros países y aquí en la Unión Europea son todo malabarismos judiciales, ¿no?, para justificar lo injustificable. Cerramos este primer panel para dar paso a otros panelistas, siendo el desorden de las ponencias, porque es verdad que la primera ponencia va a estar más focalizada en democracia y la siguiente en derechos fundamentales, pero adaptarnos a los turnos de intervención en el Pleno ha exigido hacer un poco una mezcla que la propia temática la causa, ¿no?, porque están muy relacionados. Muchas gracias. Un minutito, cambiamos los invitados y continuamos. Muchas gracias. Sí. Sí. Perdonar, porque no he dado la oportunidad de hacer alguna palabra, unas preguntas. Si alguien tiene una pregunta, podemos contar con 5 o 10 minutos. 5 minutos para preguntas, ¿habría tiempo? 5 minutos. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta a los invitados del primer panel, mientras se preparan los invitados del segundo panel. ¿Alguien?
¿Hay alguna pregunta? No parece. Pues entonces damos paso al segundo panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you. Bueno, pues continuamos con la segunda parte de esta conferencia. Va a haber un poco de jaleo con alguna persona que va a estar invitada porque vamos a tener que atender el pleno. Unos saldrán, otros entrarán. Espero que entenderéis el jaleo aquí en los sitios. Damos parte a esta segunda conferencia y en este caso nos centraremos en hechos concretos que han supuesto un impacto en los derechos fundamentales. Ya al principio contábamos cómo muchas de las medidas no nos hubieran parecido inverosímiles. Sin embargo, hemos convivido con ellas casi 3 años y algunas de las acciones, desgraciadamente, perdurarán si no lo remediamos. El impacto de la pandemia en los derechos fundamentales. Contamos con 3 eurodiputados, falta Virginie Llorón y un invitado, Luis María Pardo. Luis María Pardo es abogado español de la asociación Liberum. Francesca Donato es miembro no inscrito, es italiana, no forma parte de ningún partido político, es independiente, es una eurodiputada independiente. Cristian Teres es miembro también de la mesa del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos y forma parte del partido político Partido Nacional Campesino Demócrata Cristiano de Rumanía. Virginie Llorón aparecerá pues, conforme vaya siendo la ponencia. Doy paso a Francesca.
Francesca está realmente comprometida con las medidas injustas aplicadas con el pretexto de COVID. Ha pedido a la Comisión total transparencia, pidiendo información completa sobre la compra de las vacunas COVID. Es una firme defensora de la igualdad, la libertad individual y la dignidad humana, cada vez más pisoteadas por las medidas adoptadas por los gobiernos. Hoy hablará sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas en Italia en estos últimos 3 años. Gracias, Francesca. Grazie Margarita, Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a todos por estar hoy aquí para hablar con nosotros de estos temas no siempre fáciles de afrontar. Con respecto a lo que decía Margarita, tengo que corregirle un poco, ya no soy independiente, estoy inscrita en el Partido Italiano Democracia Cristiana. Es la única corrección tras esa presentación. Y voy a explicarles un poco lo que ha ocurrido en Italia, violación de derechos humanos que se han ido produciendo en Italia estos últimos 3 años. Esas violaciones de derechos humanos, de libertades fundamentales que hemos observado en los últimos 3 años, no tienen ningún precedente en la historia de nuestra República. Con la excusa de querer protegernos, los gobiernos italianos Conte y Draghi, los que se sucedieron estos años, impusieron a los ciudadanos restricciones de derechos y libertades fundamentales, en gran parte sin base jurídica y por no decir científica. Al principio de la pandemia, al igual que ocurrió en muchos otros países de la Unión Europea y también de fuera de la Unión Europea, se impusieron restricciones a la libertad de circulación, tanto en territorio europeo como en territorio nacional, con toques de queda, cierres de tiendas, colegios, prohibición de salir de casa a no ser para desempeñar tareas que se consideran esenciales y que demostrar, se prohibía visitar a amigos, parientes, se prohibía recibir visitas, se prohibió la libertad personal, libertades totalmente prohibidas de un día a otro. También el derecho al trabajo de millones de ciudadanos, aunque en la mayoría del territorio italiano los datos epidemiológicos no justificaban para nada esas restricciones. En los hospitales, en las clínicas, se prohibió el acceso a los familiares de los pacientes. Muchos murieron en plena solitud y aislamiento. Los familiares recibieron llamadas telefónicas informando del fallecimiento de sus familiares, sin haber tenido antes noticias sobre su situación durante días y días. Con frecuencia no pudieron ni siquiera participar en sus funerales. Los enfermos no recibieron los tratamientos necesarios en los ambulatorios ni tampoco a domicilio, porque el gobierno lo prohibía. Pocos médicos concienzudos siguieron visitando a sus pacientes, dándoles tratamiento y salvándoles la vida. Y fueron sancionados o se les borró del Colegio de Médicos por este motivo. El Ministerio de Salud estableció unas líneas directrices para las curas domiciliarias, prohibiendo cualquier terapia fuera, aparte del paracetamol. Eso hizo que las condiciones clínicas de millones de enfermos empeoraran, acabaron falleciendo en los hospitales. Los protocolos utilizados con terapias intensivas ocasionaron la muerte de muchos pacientes porque se cometieron errores. Los enfermos por patologías que no eran COVID, graves también, fueron desdeñados porque se dedicaron los recursos a la COVID. Además, hubo restricciones por zonas, algo que se introdujo en la segunda parte de la regulación. El porcentaje de enfermos determinaba el estatus, el color de las regiones y las restricciones que se iban a ir imponiendo. Se dedicaron espacios para tratar la COVID y había otras enfermedades que quedaron totalmente olvidadas. Casi la mitad de las personas que se consideró que habían muerto por COVID habían muerto por asepsia, por haber sido contaminados con bacterias muy graves durante los procedimientos, los momentos de ventilación de las terapias. El tratamiento a nivel hospitalario fue dramático.
El primer derecho que se violó en Italia fue el derecho a la salud individual y colectiva, y en particular el derecho a los cuidados. Cuando se inició la campaña de vacunación hubo un foco mediático único que decía que las vacunas eran eficaces al 100%, que eran totalmente seguras, sostenido por los organismos de información, pero sobre todo por la Agencia de Medicamento europea e italiana, y también apoyado por todas las políticas. No había datos y elementos que permitieran afirmar con seguridad esas afirmaciones, pero aún así las instituciones bombardearon a los ciudadanos con información que les obligaba a vacunarse, independientemente de su situación inmunológica, independientemente de patologías preexistentes, de la edad o de otras condiciones personales, como pueden ser el embarazo o la lactancia. En otros países de la Unión Europea, las mismas vacunas fueron desaconsejadas, incluso prohibidas entre poblaciones sanas o más jóvenes. La evaluación costes-beneficios nunca se realizó con transparencia, con datos comparativos actualizados, comprobables o completos. Se violó, por lo tanto, el derecho a la transparencia, a la información y también el derecho a la salud de los italianos, que fueron expuestos a graves consecuencias. Hubo graves consecuencias en millones de ciudadanos, eso se puede comprobar gracias a un sistema de vigilancia pasivo que no se utilizó mucho y que no defendió el gobierno. En cuanto a la protección del contagio, ninguna, y la protección de las personas graves de la enfermedad tampoco fue verificable de forma segura. Con la introducción del certificado de vacunación, el certificado digital, primero en su versión básica y luego reforzada, se violó el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación entre los ciudadanos que sí habían recibido la vacuna y los que no estaban vacunados. Se prescindió totalmente de una verificación de la situación inmunológica de la persona. Se desaconsejaban las pruebas inmunológicas voluntarias antes y después de la vacuna. De esa manera se estaba negando el ejercicio de derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la retribución adecuada, a la formación, libre circulación, vida social, atención sanitaria, libre iniciativa empresarial, derecho al deporte, a la libertad de culto religioso y muchos otros. Se negaban estos derechos a todos aquellos que no estaban vacunados o que no se habían curado en un plazo de 3 meses. Todos los derechos se concedían a los que estaban vacunados una vez que mostraban el certificado de vacunación. Y lo mismo con un resultado de una prueba negativa de menos de 48 horas. Se prohibió a muchísimas personas a subirse a los medios de comunicación, medios de transportes, queremos decir, entrar en los puestos de trabajo, en los edificios públicos. Las personas mayores no podían ni siquiera ir a sacar su pensión a la oficina de correos o al banco si no tenían el certificado digital. Los habitantes de las islas no podían ir a tierra firme si no tenían el certificado reforzado, es decir, con las vacunas necesarias. Todas estas discriminaciones se basaban en la falsa idea de que solo las vacunas y no la recuperación protegían del contagio y por tanto los no vacunados, aunque estuvieran curados y fueran inmunes, 6 meses después del primer test positivo se les seguía considerando como un peligro para la salud pública. Todas fueron afirmaciones falsas que crearon un ambiente de odio y discriminación contra los no vacunados con las supuestas vacunas contra el COVID. Además, se usaba esta expresión discriminatoria de antivacunas. El gobierno impuso una obligación de vacunación, además con vacunas recordatorias cada X tiempo para algunos tipos de trabajadores. A condición de la vacunación se podía trabajar, si no se quedaban sin trabajo y lo mismo se podía imponer una sanción pecuniaria. Todo esto es una violación de las libertades individuales que nunca habíamos visto en nuestro país. Hasta la fecha permitía el tratamiento sanitario obligatorio solo en unos casos muy extremados
y solo con muchísimas garantías de necesidad y además valorado caso por caso por la autoridad judicial competente. Por otra parte, los vacunados que tuvieron efectos adversos, en algunos casos graves, no recibieron ningún tipo de compensación del gobierno, ninguna ayuda para el tratamiento necesario para luchar contra estos efectos adversos sufridos. Y además, la indiferencia y el ostracismo en los hospitales públicos. Paradójicamente, ellos fueron acusados de ser antivacunas si decían que la vacuna era la causa de sus problemas. Como el resto de países, tuvimos la obligación de ponernos unas mascarillas quirúrgicas o FFP2, primero en todas partes, luego en los lugares cerrados y al final solo en algunos ámbitos. Eso a pesar de que los estudios científicos independientes dicen que las mascarillas no sirven para impedir el contagio. Hoy nuestro nuevo gobierno, por suerte, ha recuperado para los puestos de trabajo a todas aquellas personas que habían sido suspendidas de empleo y ha habido compensaciones y yo doy las gracias al gobierno actual, pero eso no quiere decir que esas personas no hayan sido tratadas de forma indigna. Y el Colegio de Médicos sigue discriminando a los médicos que no están vacunados. Gran parte de la población todavía cree en la eficacia y seguridad de las vacunas ARN mensajero y se dejan vacunar sin reflexionar en cuanto a su propia condición individual, entrando en graves riesgos y contrayendo la enfermedad de la COVID a través de la vacuna a veces de forma más grave. Las mascarillas ya no son obligatorias excepto en los hospitales y ambulatorios, pero muchos las usan creyendo todavía que son útiles. Muchos de mis compañeros aquí presentes hace un año presentaron una propuesta de resolución en virtud del artículo 143 del Reglamento sobre la violación de derechos humanos fundamentales en Italia. Se transmitió a la Comisión LIBE por el presidente Sassoli, pero nunca lo retomó dicha Comisión LIBE. Pero yo no voy a dejar de luchar hasta que los responsables de todas estas graves violaciones tengan que rendir cuentas y hasta que los derechos violados de mis ciudadanos por lo menos sean reconocidos y compensados. Gracias. Gracias, Francesca. Una intensiva revisión de la situación en Italia. Haremos un esfuerzo porque cuando hagamos ahora este informe, pues todas estas ideas queden recogidas porque son realmente importantes. Y pido disculpas por el error en la introducción. Me fié de la versión de la web del Parlamento, me fié de la versión oficial, ¿no? Una vez más, ¿no? Pues la falta de confiar, pues vemos ahí quién es fuente de desinformación, ¿no? Muchas veces. Doy paso a Luis María Pardo, de la Asociación Liberum. Liberum se constituyó en el año 2021 por un grupo de mujeres ciudadanas del norte de España, con el propósito de restaurar los derechos y libertades omitidos en el transcurso de la pandemia. Hoy son más de 10.000 socios y 60 abogados dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos, derechos fundamentales y libertades públicas amparadas en la Constitución española y en los tratados internacionales. Hoy nos contarán sus acciones judiciales sobre los derechos de los vacunados. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Thank you very much for the invitation, and I will speak in Spanish. Estimados diputados del Parlamento Europeo, gracias de corazón por invitar a una asociación civil a esta sede, a este evento, y especialmente agradecidos a Mr. Ross, Iván, Cristian, Margarita, Jorge, Francesca, Virgin, Limer y tantos otros que defendéis la bandera y la búsqueda de la verdad en esta sede. Que sepáis tener el apoyo de toda la ciudadanía y la estima de cientos de miles de ciudadanos europeos. Señorías, en España, a escasas horas y coincidiendo con la última acción judicial de Liberum, la Audiencia Nacional ha requerido del Ministerio de Sanidad el expediente que justificaba el motivo por el cual seguían siendo obligatorias las mascarillas en el transporte, a diferencia de toda Europa, que hace 5 meses fueron retiradas. Podemos anunciarles hoy, coincidentemente, que el Ministerio de Sanidad español, tras ese requerimiento de esa acción legal de la Asociación Liberum, finalmente, el 7 de febrero
casualidad, un día antes de que venza este plazo, retirará las mascarillas. Liberum representa a miles de ciudadanos españoles y defiende cada día los derechos humanos y las libertades públicas desde hace 2 años con el inicio de la pandemia del COVID. Es una asociación de ciudadanos libres e iguales que se une para defender algo tan básico como el conjunto de los derechos humanos, no solo de ellos, sino de toda la ciudadanía. Ha presentado decenas y decenas de recursos judiciales, de demandas, de denuncias, reclamando justicia y que no se vulneren los derechos fundamentales. Eurodiputados, nosotros no somos negacionistas, nosotros no somos antivacunas, nosotros buscamos la verdad y la libertad. Hemos venido hasta aquí para que ustedes nos conozcan y que escuchen a una asociación civil. Nosotros somos seres humanos. Actualmente la conformamos más de 10.000 socios y un equipo jurídico de unos 70 abogados. Hemos preparado un dossier para todos ustedes que depositaremos en las secretarías de los diferentes partidos, de todas las acciones judiciales o de muchas de ellas que ha realizado Liberum. Yo creo, y la asociación Liberum cree, que tenemos que tener voz en la comisión COVID, que se tiene que escuchar a la ciudadanía y que escuchen la restricción de los derechos humanos que ha habido en España, para que nunca más, en el nombre de la ciencia o con la excusa de la salud pública, se vuelvan a repetir los mismos errores. Mr. Ross lo ha dicho, necesitamos aprender, investigar, necesitamos que se den las soluciones. Yo quiero recordar que en España se encerraron a nuestros mayores en las residencias, prohibieron a nuestros hijos ir al colegio si padecían una enfermedad respiratoria porque no podían llevar mascarilla, encerraban en cuarentena a los niños que no estaban vacunados cuando estaban infectados, cuando a los vacunados les daban un salvoconducto para acudir al colegio. Las empresas sancionaron y despidieron a trabajadores, prohibieron incluso en Baleares, con el certificado COVID, que se ejercitara el deporte al aire libre, que se pudiera ir en bicicleta, jugar al tenis o al golf sin el Green Pass. Obligaron mediante la coacción, y ustedes lo saben bien, a múltiples pruebas PCR para ser libres. Dijeron que el booster de Moderna era maravilloso y fenomenal y resulta que en España se suministraba por una simple razón económica. Había excedente. La inmunidad natural desapareció contra las enfermedades. Y por último, impusieron el certificado COVID para coaccionar a la ciudadanía a la vacunación. Nunca olvidemos que ampararon dichas medidas en el nombre de la ciencia y de la salud pública, pero la dura y cruda realidad es que nos mintieron. Durante estos días hemos acudido a la sesión de la Comisión COVID y la verdad sea dicha, nuestra frustración ante lo observado es evidente. El sentir de esta delegación de Liberum, los sentimientos de todos nosotros que hemos estado invitados, son que la comisión y las ponencias que acuden se asemeja más a justificarse en lo actuado que en realidad a investigar y a buscar la verdad. Por ejemplo, señorías, nos interrogamos, ¿por qué no ha acudido ningún ciudadano de Italia, de España o de Francia para manifestar lo que sufrió con el Green Pass, trabajadores despedidos o aquellas madres que no podían llevar a los hijos al colegio? Ahora quiero hablar en italiano. Voglio parlare in italiano. En Italia, que es el país en el que vivo, no podía ir a llevar a mis hijos al colegio. Ni podía coger un taxi, ni el metro, ni podía ir a trabajar. No podía coger el avión para desplazarme dentro de Italia, ni podía coger un autobús. No podía hacer nada, de nada, ni ir al peluquero a cortarme el pelo. Y a mis hijos, en junio de 2021, sin el permiso de los padres, vacunaron obligatoriamente a mis hijos. Mi hijo se negó a vacunarse llorando, no le vacunaron, pero a mi hija sí, rompieron su voluntad y le vacunaron sin el consentimiento de los padres ni el propio. Esto no puede ser. No puede volver a ocurrir nunca más en Europa. Recupero en español, I will speak in Spanish. En Asturias encerraban a nuestros abuelos en las residencias por no estar vacunados.
y en Baleares tuvieron que cambiar de colegio. ¿A quién le puede parecer esto normal? Se habla de nuevas pandemias en la Comisión COVID como si la siguiente ya estuviera programada. Se nos dice que debemos corregir los errores acerca de la desinformación y la transparencia, cuando son los propios gobiernos los que han sido los primeros en desinformar, en querer imponernos el pensamiento único y llegar a justificar lo injustificable. Nosotros sabemos que muchos miembros de este Parlamento han vivido esas restricciones. No en vano, el caso Ross del Tribunal de Justicia de la Unión Europea manifestó: un riesgo menor de transmisión ocurre entre 2 personas vacunadas, mientras que el mayor riesgo de transmisión ocurre entre 2 personas no vacunadas. El riesgo de infección de una persona vacunada es considerablemente mayor cuando está en contacto con una persona no vacunada. Nos mintieron. En el dossier que tenemos ahí y que muchos de ustedes ya tienen, hay un documento del Comité Científico Español del Ministerio de Sanidad. El 23 de noviembre dijo: no hay evidencia de que esta medida tenga un efecto en la reducción de la transmisión. En los países europeos donde se utiliza, los casos aumentan. No refleja el estado inmunitario. Y sabemos que el 40% de los vacunados son susceptibles de infectarse y que se han observado en estudios que cuando el caso índice y sus contactos están vacunados, hay más infecciones debido a una mayor relajación de las medidas. Se debe asegurar que no genere situaciones de inequidad, que fue lo que sucedió. Señorías, lo más grave de esto, ¿saben cuál es? Este informe fue sustraído y ocultado por los gobiernos, tanto a la justicia como a los ciudadanos, durante 7 meses, desde el 23 de noviembre del 2021 hasta el 27 de abril del 2022, donde la Asociación Liberum consiguió y logró el documento a través del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Pero lo realmente grave fue que se llegó a negar la existencia del informe, el propio gobierno desinformando. Cuando hicimos público este documento en las redes sociales, lo censuraron. Un documento oficial del Ministerio de Sanidad. Nos mintieron. Respecto de la sobremortalidad, quiero dar un dato. En la Comisión de Salud Pública del 23 de noviembre se nos dijo que había que vacunar con la vacuna de Moderna. Ahí está el documento, porque había excedente. Liberum ha presentado en todas las comunidades autónomas y ante el Gobierno central una batería de medidas para conocer qué se está investigando acerca de la sobremortalidad y de los efectos adversos. Actualmente en España y casi semanalmente asistimos a adolescentes que fallecen en campos de fútbol practicando deporte. ¿Por qué la Comisión del Parlamento Europeo no investiga el exceso de sobremortalidad en países como Francia, Italia o España? ¿Por qué casi todo el mundo calla? ¿Acaso esos seres humanos que pagaron con su vida el vacunarse no tienen derecho a saber qué sucedió para que no vuelva a suceder? En este contexto, hemos presentado además una querella contra la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios porque existen, tras una investigación que ha hecho la asociación, algunos lotes que podrían ser llamados como tóxicos. Pero destacar un dato importante: el Tribunal de Cuentas español, el máximo órgano que fiscaliza las cuentas, dijo: la Agencia Española del Medicamento recibió en el 2008, en concepto de tasas de casas farmacéuticas, 64.721.407 millones de euros. El Tribunal de Cuentas considera necesario que se determine el tipo de organismo público que se transforma la agencia, y la memoria económico-financiera que se aportó era deficiente. No había membrete, no había sello, no había fecha, no había nada. Este es el órgano que controla la sobremortalidad y los lotes en España. Respecto de las PCRs, la literatura científica, el Public Health England y el Ministerio de Sanidad español reconocieron que establecieron que las PCRs a partir de 24 ciclos descienden en un 30% la efectividad de las pruebas y a partir de 33 no hay carga viral infectiva. ¿Saben ustedes a cuántos ciclos hacían las PCRs en España? Cantabria, 45. Andalucía, 40. Asturias, 40. Baleares,
40. Ahí está la transparencia y la información, en ese dossier, en esos documentos oficiales, en lo que no quieren que la gente sepa. Liberum logró detener el pasaporte COVID en Canarias casi prácticamente hasta diciembre del 2022. En Aragón lo detuvimos 7 veces. Declaramos nulos los protocolos sanitarios que no dejaban salir a nuestros mayores porque no estaban vacunados. En Andalucía logramos además que Leo, un niño de 6 años con una grave enfermedad respiratoria, al que se le marginó y se le apestó como un marginado de la sociedad, pudiera volver a clase por orden judicial con una sentencia que finalmente ganamos. Y asimismo profesores que pudieron retomar sus lecciones. Liberum es la voz de la ciudadanía que se alza contra la sinrazón, en parte promovida por las leyes que salieron de esta casa. Termino. En el tercer relato de la Comisión Europea, respecto del certificado COVID de fecha 22 de diciembre, la Comisión lo ha anunciado. El certificado COVID será utilizado, si cuenta con los apoyos del Parlamento, en un certificado sanitario europeo o en una identidad digital. En esta sintonía se encuentra también la Organización Mundial de la Salud, con el Tratado de Pandemias y otras organizaciones internacionales privadas, donde la cesión de la soberanía nacional de los Estados se está quebrantando. No es nada nuevo. El 4 de julio de 1776, en Filadelfia se proclamó: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para garantizar estos derechos se instituyen los gobiernos entre los hombres. Y cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de sus principios, de la vida, de la libertad y de la búsqueda de la felicidad, el pueblo tiene el derecho y tiene el deber a reformarla o abolirla o instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios. Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objetivo evidencian designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho y es su deber derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad. Donde hay mentira, hay esclavitud. Donde existe el reino de la verdad, hay libertad. ¡Viva la libertad! El intérprete les apunta que no habían vacunado a sus hijos obligatoriamente, sino hecho una PCR sin su permiso. Una corrección del intérprete. Turbo en esta conferencia porque a las 6 acaba la interpretación. Virgin, es un placer enorme contar contigo y tenemos que darte las gracias porque gracias a tu cooperación hemos podido reunirnos hoy. Virgin ha planeado preguntas a la Comisión sobre la autorización condicional de vacunas y siempre ha lamentado la falta del debate parlamentario sobre las medidas y decisiones en el COVID. Ha criticado la normalización de una medida de control social contra la libertad que pretendía en un primer momento ser excepcional. Firme en denunciar las campañas de vacunación, nos hablará hoy sobre la situación en Francia y llevará a cabo las pequeñas conclusiones. Gracias, Virginia. Merci beaucoup, Margarita. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias por esta organización y gracias a todos por su presencia. Es un tema interesantísimo que llevamos siguiendo 2 años. Voy a intentar hablarles de la situación en Francia, porque lo que ocurrió en Europa ocurrió también en Francia, incluso peor. Pido disculpas por haber llegado tarde. Abro aquí un paréntesis. Estamos hablando de democracia y mientras estaban ustedes hablando de derechos fundamentales y de la democracia y cómo se han visto golpeados estos últimos años, tienen que saber que la Comisión quiere regular también las elecciones europeas porque considera que los resultados del Brexit han sido parciales y que no han respetado la verdadera democracia. O sea que están regulando, quieren poner a los partidos políticos y quieren, por un lado, que los partidos políticos sean más transparentes, pero al mismo tiempo no tenemos acceso a contratos, en fin, ese es el discurso. Doble discurso de la Comisión. Era un paréntesis que quería abrir para explicar este retraso. Me parece importante recordar este doble discurso que defiende la Comisión. Voy a hablar muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Bueno,
Llevamos 2 años en esta comisión. ¿Por qué? Porque consideramos que de la noche a la mañana, yo recuerdo un discurso del 12 de julio de Macron, justo después de una votación aquí en el Parlamento sobre el pasaporte sanitario, que no lo vimos venir. Votamos en contra, fuimos muy valientes ya en aquel entonces, lo vimos como el lobo feroz. Y el 12 de mayo Macron dijo, si mañana quieren ustedes ir al cine, si quieren cualquier actividad de ocio, quieren ir al restaurante, pues tendrán que estar vacunados. Y entonces yo pensé, bueno, tenemos un problema. De la noche a la mañana no nos pueden imponer así de esta manera, imponernos o prohibirnos ir a donde queramos. Y ahí es cuando yo me empecé a ocupar del tema con el apoyo de mi partido, porque no es un tema fácil. La crisis de la COVID estaba ahí, con el miedo que reinaba en torno a esta crisis. Nos decían que se desconocía el origen del virus, que no había tratamiento, porque en Francia y creo que en otros estados también se prohibió hablar del tratamiento, debatir sobre el tratamiento, prohibición de cuestionar la política de vacunación. Consideraron que la vacuna era lo mejor para luchar contra la pandemia y nos impusieron ese pasaporte sanitario, que es el símbolo del cuestionamiento de nuestros derechos fundamentales y de la democracia, porque se aplicaron medidas de emergencia, las leyes no se debatieron en Francia o se debatieron hasta medianoche, 1 hora de la mañana, con muy pocos diputados presentes. El gobierno adoptó medidas mediante decreto, como por ejemplo la suspensión a los cuidadores. En Francia había entonces unos 16.000 administrativos, bomberos, cuidadores que fueron suspendidos porque no quisieron vacunarse. Y eso sigue estando de actualidad. No tienen acceso al paro, al RSA, muchos tuvieron que cambiar de profesión. En Francia hay penuria de personal sanitario y hoy en día uno se puede morir en las urgencias porque no hay personal sanitario, tampoco hay escasez de medicamentos. O sea que esta es la situación en Francia. El Economist dijo que Francia se encontraba en el lugar 24 de 164 países en el nivel de democracia. Es decir, caímos en la lista de países democráticos tras esta pandemia, sobre todo por los confinamientos, toques de queda, etcétera. Fue una excusa para limitar nuestros derechos democráticos. Ya lo hemos visto. Se nos suele olvidar y conviene recordar todas las medidas que se aplicaron en Francia, liberticidas. He llegado tarde y quizá estén escuchando cosas que ya han escuchado de otros estados, pero en nuestro país se impusieron certificados de autorización para los que querían salir. Cuando uno quería salir, tenía que salir con un papel. No podíamos desplazarnos más de X kilómetros. Teníamos que tener ese permiso siempre con nosotros. Había un control por helicópteros. La policía controlaba si la gente estaba en casa y cuando salían se les vigilaba para ver si habían salido con ese certificado que teníamos que firmar nosotros mismos y lo hacíamos porque somos buenos ciudadanos y nos lo creímos y lo hacíamos. No sabíamos si ese virus era verdaderamente porque nos metieron el miedo en el cuerpo y no sabíamos qué iba a pasar. Pensábamos que era una hecatombe, que íbamos a morir en las calles. Estábamos aterrorizados y por eso aceptamos esas medidas y las aplicamos todas, las más estúpidas también. En Francia, ir al supermercado, había pasillos de productos esenciales y pasillos de productos no esenciales. Entonces podíamos comprar ciertas cosas, pero otras no. No podíamos comprar calcetines, pero sí podíamos comprar pasta de dientes, por ejemplo. En fin. Medidas estúpidas, absurdas, unas más que otras. Y no sé si conocen esta anécdota. Las discotecas estaban prohibidas, pero no los puticlubs. Increíble, ¿no? Y luego hay que recordarlo, porque tendemos a olvidarlo. Las personas no podían ir a la playa. La policía iba a ir a la playa a llevarse a la gente. No se podía hacer un picnic. Un test PCR que los no vacunados tenían que pagar porque querían obligarnos a vacunarnos sin explicación alguna. Y ese es otro debate, sin poder elegir además qué vacuna nos ponían.
porque era el mRNA mensajero, luego llegó Janssen y todos los recordatorios tenían que ser mRNA mensajero. 135 € de multa si no se respetaba el llevar la mascarilla en los lugares obligatorios y más de 450 si uno era recidivista. Creo que en Italia también fueron muy duros. Creo que los jubilados no podían sacar dinero, por ejemplo, si no estaban vacunados. En fin, una feria de medidas liberticidas. Parecía que era una carrera a ver quién era el país más duro. Francia estaba en la cabeza, ¿eh? Hubo países que no fueron tan duros, pero también lo vimos aquí en el Parlamento Europeo, el único parlamento, la cuna de la democracia, que impuso el pasaporte sanitario. No sé si mis colegas lo han recordado, pero presentamos una reclamación contra esta medida que nos parecía injusta y poco democrática, porque no había argumento alguno que defendiera la obligatoriedad de ese pasaporte sanitario, porque en el resto de parlamentos no era obligatorio. Evidentemente perdimos, pero bueno, poco importa, luchamos. Algunos se les impusieron multas por no haber querido respetarlo. Yo misma tuve que hacerme test PCRs. ¿Por qué? Porque me parecía importante seguir debatiendo en este hemiciclo y defendiendo una voz diferente. Por tanto, el pasaporte sanitario al principio era para darnos miedo, con limitaciones en nuestras libertades. Me dicen que acabe en 2 minutos. Voy a ir muy rápido. Todo esto para decir que lo peor ha pasado. Pero yo temo que esta sea una puerta para un sistema nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque la Comisión Europea, y yo mencionaba este ejemplo con la publicidad de los partidos políticos, que tiene que ser más transparente, y con ese principio no tenemos ningún problema, pero es que en paralelo se establece ese mecanismo de la identidad digital europea. Hay que saber que hace unos años la Comisión Europea trabajaba ya en torno al pasaporte de vacunas. Claro, la crisis de la pandemia de la COVID supuso que fuera el momento adecuado para por fin aplicar esa idea del pasaporte de vacunas, el certificado de vacunas digital. Yo no es que esté en contra de que para facilitarnos la vida esté todo en formato digital, en el móvil. Lo que a mí sí me plantea un problema es que en esa identidad, carnet de identidad digital, se incluyen los datos sanitarios. Yo he trabajado en el sector seguros. Los datos sanitarios valen oro, porque cuando una aseguradora o un banco sabe qué día va a morir usted, le puede poner una tarifa u otra, un tipo de interés u otro, un contrato u otro. Los datos sanitarios en Francia eran secreto. En la época de Mitterrand no se podía divulgar los datos sanitarios. Hoy, con el certificado, ya digo, para ir a un restaurante había que mostrar el certificado de vacunación. O sea que ahora en nuestras mentes, lo mismo con los niños, se les pregunta directamente en la escuela, ¿estás vacunado o no? Se está educando a la población a que ya no tengan miedo a publicar sus datos sanitarios. Y sin embargo, y aquí viene mi temor, las grandes empresas aseguradoras, los que trabajan con estos datos, no quieren nuestros datos por amor al arte. Evidentemente, si el contrato con Pfizer se hubiera hecho gratis, bueno, diríamos, pues lo hacen por nuestro bien. No, lo hacen para enriquecerse. Esos datos sanitarios no van a usarse para facilitarnos la vida, sino para controlarnos. O sea que el temor, cuando se habla de derechos fundamentales, democracia, el temor es que, claro, ahí subyace el modelo chino. Eso es lo que se nos viene encima. Y si hacemos la comparación, vemos que estamos tendiendo a ese sistema, porque claro, es un sistema genial. El gobierno puede hacer lo que le dé la gana, controlar dónde vamos, dónde venimos, si somos ciudadanos buenos o malos. Y a partir de esa herramienta que puede parecer anodina, ¿verdad? El carnet de identidad electrónico europeo o el monedero europeo. Claro, en Francia hemos tenido un gobierno autócrata. Claro, el temor es que mañana se siga excluyendo a ciudadanos, porque recuerdo, en Francia se discriminó a ciudadanos según si estaban vacunados o no. Hoy sigue habiendo gente que no puede trabajar porque no están vacunados. Ese es el temor. Para defender nuestra libertad es para lo que estamos y para recordar la verdad.
La gente lo que espera es transparencia y gracias a nuestras actuaciones eso es lo que queremos, dar información al ciudadano para que entienda, para que se dé cuenta de a qué sistema estamos apuntando. Bueno, pues con esto voy a acabar porque me han pedido que sea breve y aquí me quedo por si hubiera cualquier pregunta para cualquier debate. Si no hay intérpretes, pues yo respondo en inglés si hace falta. Gracias por la invitación, que es un tema que de verdad es importantísimo para el futuro de todos nosotros y de nuestros hijos. Véronique, merci beaucoup. J'allais vite. Oui, je te- So I Paso al inglés porque ya se acaba la interpretación en esta reunión. Los intérpretes se despiden. Hasta la próxima. 5 minutes and appreciate it. La presidenta agradece a los intérpretes muy amablemente y bueno, ya nos hemos pasado 5 minutos, dice la presidenta, no se preocupen. Hasta la próxima. Being here from the beginning. Thank you very much. Christian is a strong defender of the rights and freedoms of all Romanians and European. He has reiterated that general lockdown ordered by the authorities could be considered a deprivation of liberty. He has several times transparency of vaccines contracts. Thank you very much, Christian. You have the floor. Thank you. Thank you so much, Margarita, for organizing this event. And thank you and to all of you for being here and for watching us online, talking, debating, and trying to find, I would say, common sense about what happened during the past 2-3 years now. The title of this conference is Fundamental Rights and Democracy in Times of COVID-19. When the European project started after the Second World War, the idea of the founding fathers of this project that we call right now European Union was to put at the center of this political organization, I would say, the international organization, the citizens, the individuals, the human beings, and implicitly their basic fundamental rights. If you read right now the Treaty of the European Union, you will see that one of the principles is that the person is in center, and all these institutions, the so-called European institutions, are here actually to serve the people, not to abuse them, not to take advantage of them, and not to use them. What we saw happening in the past 3 years, from the beginning of 2020, we saw a systematic process, I would say, to undermine both the fundamental rights of all the individuals in the European Union and implicitly to undermine the democratic process, put it in place to create policies that at the end of the day are safeguarding the fundamental rights of the people. We heard during these 3 years a lot of arguments here in the Parliament or from the European Commission about the so-called rule of law. But what is rule of law? Rule of law is not an end. Rule of law, it's a mean to an end. And the end is to safeguard the basic fundamental rights of every human being. This is the reason why, historically, we created the states, the government. This is the reason why, periodically, through a democratic process, we elect some representatives to pass laws to help us, not to abuse us. But what we saw happening in the past 2 years, 3 years now, it's a violation of all of these principles. From a European Union that was, or the European project, let's say, as it started from the beginning, created to help the people, right? Peace through prosperity, to be prosperous, so they can emancipate, so they can grow at their fullest option and power that they have. In the past 3 years, that relation totally changed because we saw laws passed without any lack of transparency. We saw regulations, directives, many documents that interfere with our rights, passed by people, promoted by people who we don't even know who they are and what is their expertise. We mentioned during this
press conference that was started in October 2021 because we were not allowed to speak about all these issues on the floor. We said we got to go to the media and talk about it. The difference between democracy and tyranny is very simple. When you know everything about your government, that is democracy. When the government knows everything, that is tyranny. So during these 3 years, we found out now that under Ursula von der Leyen, the European Commission purchased 4.6 billion doses of injections, cannot call them vaccines now, worth 76 billion or 72 billion euros. The amount is so big that you cannot even comprehend it. More than 10 doses of vaccines were purchased by this European Commission. We were told initially that these injections are safe and effective. As far as effectiveness, we were told that if you get vaccinated or injected with this medical product, you will be immunized and you will not transmit the virus to another person. Thanks to our colleague Robert Ross here, he was able to squeeze an answer finally, right? From Pfizer's representative, when she was asked if they ever tested this injection, if they are stopping the transmission of the virus, that person said, oh, we got to move at the speed of the science. Really? What about the rights of the people? I mean, we became pretty much guinea pigs. They tested medical products on all of us. Now, this is the problem. So I show some of these contracts over the past 2 years because we are talking about transparency. You cannot have democracy without transparency. You cannot give so much power to even elected people, furthermore, unelected people, like those bureaucrats and bureaucrats from the Commission who are making decisions that are influencing all of us without us knowing what they are doing. These are some of the pages of the contract with Moderna, for example. So look here. They even black out one of the chapter, the title, I'm not even talking the content. They blacked out even the title of a chapter of this contract. So the question is, what do they have to hide? I mean, it's unbelievable. Look at this. Look at this. We've been showing this for almost 2 years now, and we asked to see the full versions of these contracts, and the European Commission is refusing to show us the contracts. They said, well, there are some commercial secrets. We understand that. We are not even debating that. The only thing that we are asking right now as MEPs, as elected by the people, for the people, is to see the full version of these contracts without any blacked outs. They refuse to do so. So obviously the question is, if they don't have anything to hide, why do they hide? And this is the question that every EU citizen must ask right now. Because the question right now, even for the upcoming election in 2024, and for the upcoming national elections all across Europe, the question is very simple. What kind of European Union do you want to live in? Where us as MEPs are allowed or offered the chance to make decisions for you based on all the data that's available, or to coerce even members of the European Parliament to pass laws, regulations, directives, whatever, that will influence your rights even without them knowing all the facts. It's a very simple question. You want to live in a democracy or you want to live in a tyranny? In a democratic process, you can make your elected official accountable. In a tyranny, you can't. Right now, for example, Ursula von der Leyen is finding all the excuses possible to not come and answer questions before the COVID committee. Why? If she doesn't have anything to hide, why is she hiding? We've seen this going on for the past 2 or 3 years. So some people are asking now after, because you were mentioning about the excess mortality rate all across Europe, and that it's a fact. It's an undeniable fact. At the beginning of 2020, I mean, we had cases in Romania where someone died in a car accident and they said that they died because of COVID, just so they can increase the number of deaths.
Now when people are dying left and right, young and old, they are finding all the excuses in the world why these sudden deaths are happening, but none of them is because of these injections. But the realities and the factual and the undeniable realities that the countries with the highest vaccination rate right now have the highest mortality rate in Europe. This is a fact. You might like it or you might not. This is the fact. During the pandemic, the countries with the highest vaccination rate has the highest infection rate, which proved again that these injections were not stopping the spread of the virus and were not providing immunity to people. So obviously the question here is, what do we do going forward? The former president of the United States, Ronald Reagan, said, freedom, liberty is one generation away from extinction. If our parents, or grandparents, I would say, fought against Nazism, if our parents, at least in Eastern Europe, fought against communism, I think it's our job right now to fight against another ism, which is bureaucratism, where unelected people, I can't even call them officials, unelected and unknown people have so much power, but they are not accountable to anybody. We have to change that. And all of you have the power to change that in 2024 at least, for the upcoming Europarliamentarian elections. Because many people are asking us when we started the press conference, why is only you talking about this? What are all the others? And I told them, don't ask me, go and ask them. Because you elected them here. This is the question that you have to address to every EU citizen in your country. So the solution to this problem, I mean, you guys talked about constitutional court decisions. The one in Bosnia is great. The one in, even in Romania, we had some. They are great. But look, these are just, you might win a case. You might. I mean, after what we saw happening in the past 3 years, do you want to allow your fundamental rights and freedoms to be in the hands of 9 judges from your Supreme Court or from the Constitutional Court? Because after I saw what happened, I don't. This is the reason why I'm calling on all of you to be involved politically. I'm not asking you to run, all of you, for all the offices, because there are not enough offices for all of you to run and become an elected official somewhere. But you have to be involved politically, which is more than being involved civically. Civic engagement is very good, but that's not enough. Because at the end of the day, when you have elections, you have to choose between the candidates on the ballot. And if you don't have strong people with strong values, with strong beliefs, people who believe in even Jesus, in God, because you have to have a belief. If you don't believe in God, then you believe that you are God. And you start playing God. This is what they've done in the past 3 years. It's unheard of. And this is the reason why the message, I would say, that we have to all learn after what happened in the past 3 years, we should never, ever allow in the future for something like this to happen. And the only way to avoid this is to elect in every public office parties and candidates who fought for your rights. Because the question is very simple. I mean, imagine in the case of these injections, they knew from the beginning about the risks. And I'm quoting right now what Reinders Didier, the commissioner, said in the plenary after or during the debates, the discussions, the monologues about the digital green certificate, and I quote, "We don't have yet full evidence regarding the effects of the vaccines, but we cannot wait to have answers to all these questions," end quote. Do you realize what they've done? They knew it from the beginning, that they did not have all the answers, but they did not even ask the questions. When we tried to ask the questions, we were censored. In the plenary, in the COVID committee, online, and everywhere. And this is the reason why we are here right now. So as a conclusion, I would say, as MEPs now, and I hope
As of 2024, we will be more. Defending your right here. First, we have to create a fund. Using Big Pharma's money, they made a lot of profits out of selling these injections that are killing people right now. We need to create a fund so the victims of this Big Pharma will be compensated. This is the first thing. And last but not least, to be politically engaged. This is the reason why I'm calling all of you in your country to be involved politically, identify parties, identify candidates who will fight for the rights and help them getting elected. Thank you. Thank you, Christian. It's true that being engaged sometimes take your life, no? And it's not always that easy, but the truth is that we are very busy. We are very busy, and this topic is something that everybody understands, but there are several ones. And of course, that we need more members of Euro Parliament. Yeah. So I will give you the opportunity if you have any question, if you want, okay. It's true that we are out of time, but speaking in English, I think that if you press the red button, you will be able to. Well, good afternoon. Well, first of all, thank you very much to all of you for your interventions. I'm Ramon Barba, Regional Director of Advocacy for World Youth Alliance. And well, although Mr. Ter has almost answered the question I've been making myself during the whole conference, I would like to raise this question again to see if some of you would like to add add more to his answer, because I was thinking about the following. So it turns out that if you go to history books, a lot of governments, what they made was to implement dictatorial governments in specific periods of time for the sake of the whole government. So it's a solution that in the short term can make some sense, but as we've seen here with the COVID, in the long term it doesn't make sense. So during this period, I think we all had this inner debate between what should we do and what has to be done, because we should obey. Thank you. So, well, I don't know where it stopped, but the point is that I think that we all had this question between what should we do and what should we do as citizens and what should be done, because in a way we should obey the norms, but it's true that we're seeing that our inner rights, our most basic rights, are being violated. But we should try to look for something that is constructive, not destructive, because rebellion is destructive, although in the short term it may make sense. So what should we do? I will gather all the questions together, and then I will give you the opportunity to answer. Rob, I think that you wanted to say something, don't you? Yes, I just gathered all the questions together and give the guest the opportunity to answer. Oh, yes, there he is. Yes, I have a question for Mr. Pardo. Do I say that right? Yes. Now you know that the government was lying. The government was spreading disinformation with all kinds of consequences for the people. What are the next steps? Because all the government said we have to fight disinformation. There's also a very important topic in this house. They want to spread, they want to fight disinformation, but what they actually mean is we want to silence the critical people. They don't want to listen to other voices than the government narrative. So it's important that we expose that. And I'm curious what you are going to do, because it's not only in Spain, it's everywhere. They told us you take the vaccine to protect others, you do it for all of society. The vaccines are 95% safe, then it was 60% safe, then it was 40% safe. And then, I think they end up, if you take the vaccine and you die, you go to heaven. That's the end. But I'm curious what you
what the next steps are going to be. Thank you very much. Thank you so much for the question, and it's a legit question. What can you do versus what should be done? But I'm answering this from a perspective of an elected official. That's not how I look at things. I look at what is right and what is wrong. Because from a position like this, or let's say if you're in the executive branch, you have even more power than we have. The question is not what can you do. You can do many things. But it doesn't mean that all those things are the correct things to do. And this was the problem during the pandemic. From day one, or let's say maybe month one, February 2020, the European Commission came out and said the solution to stop the spread of this virus is a vaccine. That's it. But what was behind that presumption? No facts. It was just a statement. And then from that point on, everything that they created was to reinforce that theory or that presumption that they started, from the beginning with, which was, we find out now that it was wrong. We also, in the parliament here, sometimes we debate, because of different political visions that we have. There's always a debate between right wing and left wing. But in a case like this, in the case of a crisis, the debate should always be not between right or left, but between right and wrong. And this was the problem during the pandemic. We could not even have that kind of debate, because the difference between a tyranny and a democracy is that in a democracy, you allow different opinions to be shared and to be contradicting each other. How do we know, for example, that a statement is true? Philosophy says that a statement is true if it resists to all the criticisms, all the critics. But if you're not allowed to even ask questions, how do you know if the statement is true or not? That's the problem. So we have to go back to basis, I would say. This is the reason why, as I mentioned during my presentation, we and you guys have to elect people in offices that have strong beliefs, not in themselves. Nevertheless, ideally is to vote for people who believe in God, because at least you realize that there is someone above you. Because if you don't have that kind of faith and you have so much power and you realize they are at the edge of a pyramid and you have so much power over other people, you will start believing, like thinking they are God. And we saw that happening right now. Ursula von der Leyen, for example, mentioned we didn't have a strong reaction afterwards, that we should start debating in the EU if we should not make vaccines mandatory. Are you serious? I mean, that's the, if she's even asking that question after we saw what happened over, many times in history, she has a problem. And I think the best thing that we should learn from this is to make these people accountable. Now they're asking for forgiveness, for amnesty. Oh, we did not know. Oh, yeah, you did. You have no excuse. Because if you did not know at the beginning, you did not allow people to even ask questions, so you would find the truth. We learned that lesson, but going forward, my suggestion, my advice, I would say, and that's what we do right now in Romania, is getting people together to vote patriots and to vote in any office people who really care about other people. Thank you. Mr. Ross, thank you for the question. We don't know which is the next step. And this is a problem, I think so. But it's important, don't repeat again the disinformation and the lie from the government. I think is the most important. You tell before that the investigation of aviation, that is fundamental. The NTSB looked through in the accident of the planes. And I think the Commission COVID is important to look the truth of what happened in the COVID pandemic.
And I think you have a lot of work to defend our freedom now, and it is important. And not more. Juan Antonio is international advisor of the Liberum. I don't know if maybe it's explain or respond or. No, I may have also some question, but maybe I continue on your line and I pose my question. On the question that Liberum is here because it has really responded to the people suffering, and this is emotional. And this and everything that I have heard this afternoon is also emotional and really worrisome. We are talking about totalitarianism, which is a threat to this parliament. And not only to this parliament, it is also a threat to the European Court of Human Rights, to the Council of Europe, to the Human Rights Commission of the UN, because they are more and more influenced on what you, Mr. Therese, Christian Therese, Deputy Therese, have said about bureaucratism. Bureaucratism is the privatization of the res publica. This is what comes now. I mean, the people of Europe is not understanding that even this parliament and the European Commission are affected by private interest, which precisely as you said, we don't have elected. Private, I don't pay taxes to the private people who are ruling for me. And I don't have to obey the orders of private people who have the capacity to influence a big bureaucracy like this one, in the European Commission, or in the European Parliament, or in other institutions. I will just finish. The question of WHO is very worrisome. WHO is under big influence, huge influence, of the big pharmaceuticals and some foundations that we all know. They are the first financiers. The FENSA, which is a framework for the evaluation of non-state actors, has not met for the last 6 years. And this is the body which should have control the money and the funds that the private non-state sectors bring into that organization. Why? I have heard this study of the committee that the European Union should follow WHO rules. What is this? Should we as citizens understand that our parliament is going to follow the rules of an organization which is deteriorating completely its essence? I think now the role is for, and I will have your opinion, the role is now for governments to act. They have to go to WHO and impose the need to change that organization immediately. It is not responding to the UN chart. Thank you. So I'm big worried about, because we are really out of time, and I worry about the technical service. 5 minutes? Finish. Yes, yes. The answer to the question with a drink. It's okay. I can begin my response. The WHO is the next step for the Commission. I think the worst thing is this, because now this crisis COVID managed by the Commission was the big test. And as a risk, it is for me the reason that they want now to keep this new competence, because normally when you see the treaties, she doesn't have this competence, but she pretends to manage the crisis good. For the Commission, she was managed very well. That's the reason now she wants more power. That's the reason she pushed a lot of fund, like health data space. She created during this crisis a new agency, and now she create a new commission about health, because she took the sovereignty from the member states, and the new step is with the WHO to sign big treaties, and it's now. It's not in 2 or 3 years. It's now. They are now negotiate this new treaty about to manage the new pandemics, and they want to give all this power to this new organization. Like this, the responsibility, it will be not with the member states, not the Commission,
but the WHO. And the thing is, when you see where is WHO, it's in Switzerland. They have immunity. And now the treaty are negotiating in this moment, but it's with the member states. And the thing is, we have now to be aware about with the deputy from the member states, because now the Commission does not have this power. But the thing is, we have to explain to the citizen, and the citizen have to ask his deputy, because the treaty is now in main negotiation. And you're right, it will be a big problem because we lose all sovereignty, all power. And if you see this treaty, you lose sovereignty and they push some sanction if you don't follow this treaty. Sorry, I mean, the end of the negotiation is March 2024. There is very little time. They are already negotiating very fast and in the obscure. So. Thank you. Thank you very much. Can I add a comment? Okay. I just want to add a few things to what you asked, and you're right with what you said. And you, I would say you emphasized it very well when you said that organizations like WHO and others, I would add the World Economic Forum and others, organizations that are at the end of the day, composed of people who are not elected, people who are not accountable to any voters, people who are lacking transparency. We don't know who's in charge over there, how those decisions are made. But what we learned during this pandemic is that they socialize the risks and privatize the profits. In other words, see, when it comes, look at these injections. They pass laws or regulations to force people or to influence people, to coerce people to be vaccinated, all of them, regardless of the risks. They said, well, if something happens to you, well, whatever, at least we are safe, because that was their argument. We had a debate yesterday in the COVID committee where I raised the issue of Article 3 from the Charter of the EU Fundamental Rights, where it states that in the case of medicine and biology, the decision of a person must be based on a free and informed consent. And a colleague of mine from SND, a socialist, said, well, but what about the right to life? Yes, what about the right to life? But who are you and who gave you the authority to put another person at risk, thinking that way it will save yourself? We, as a society, we evolve to be heroes. We risk our own lives for others. We don't put our people at risk to save us. Are we insane? Where do we stop this madness? But this is what they do right now. So they socialize the risks. Everybody's at risk, but they privatize the profits. Because if you look every quarter, Pfizer, Moderna, BioNTech, all these companies, right? They are showing the profits. People who are in offices, in elected offices, they have a lot of stocks, at these companies. So they make political decisions over here that is making a lot of profits for these companies over here so they can make a lot of money. This is the biggest scam in history and the biggest corruption scandal ever. And it's just a matter of time before the truth and the light will be available here, so we can see everything that happens. So in a nutshell, and as a conclusion, I would say, as my colleague Virginie Geron said, clearly they want to undermine our sovereignty, and they do that by undermining our national constitutions. And they want to replace our constitution with constitutions. They might not be perfect, but at least they were adopted by the people through a referendum. Now, who's adopting these treaties? It's just themselves. People have no say. So they move away the decision slowly but surely, step by step, they want to move away the decision from elected officials to unelected bureaucrats. And this is the battle that we have ahead of us. And I hope with your help in 2024, we will have a conservative majority here in the parliament that will be able to stop this madness and put the things back on the right track. Thank you. Thank you very much, all of you. Thank you very much, technical service, the guests. Thank you very much, Virginie, Maria, Christian. Thank you very much, you all. I close the event. Thank you.